Saludos nuevamente desde Campechada 2024, desde Santurce Antiguo, San Mateo de Cangrejo. Y hoy estamos ya en nuestra segunda jornada. Vamos a tenemos como invitados especiales a la Sociedad Histórica de Villa Palmera, con una conferencia, un conversatorio sobre resistencia cangrejera. Vamos a pasar con la amiga Margarita Aponte. Buenos días, gracias por acompañarnos. Somos la Sociedad Histórica de Villa Palmeras. Mi nombre es Margarita Ponte. Somos una organización bastante reciente. Tendremos como cerca de un año de fundación y trabajamos con rescatar, investigar y difundir lo que es la historia tanto de Villa Palmeras como de San Mateo de Cangrejo. Antes que nada, nuestro agradecimiento al Instituto de Cultura Puertorriqueña por invitarnos a participar de la campechada. Llevamos 2 días compartiendo con todas las personas desde las carpas. Ha sido bien dinámico, bien entretenido, ¿verdad? Y hemos ganado muchísimo de todas estas conversaciones. Y además ayer tuvimos un día bien cargado con recorrido en el cementerio, recorrido en la parroquia San Mateo y una charla sobre la invasión inglesa de 1797 con el profesor Justi. Así que gracias a a todas las personas que asistieron, y hoy continuamos con esta actividad que le hemos denominado, igual que el recorrido de ayer, Resistencia Cangrejera, porque una parte, ¿verdad? Una gran parte de nuestro trabajo se centra en digamos, destapar, ¿verdad?, la historia que entendemos oculta de lo que es Cangrejo. Como suele pasar, la historia se cuenta a veces de un solo lado, que es del lado de los que quedaron con el poder en sus manos, y en el caso de nuestro barrio, que una vez fue municipio, pues queda tapada la historia de las personas negras que fundaron este municipio, que aportaron, que lo defendieron y que han sido, ¿verdad?, expulsadas continuamente de la comunidad, lo que dura hasta el día de hoy. Así que darle voz a esas personas del pasado y del presente es una gran parte de nuestro trabajo. Somos un grupo bien mixto, así que voy a presentar a Omaira Río, líder comunitaria de Villa Palmera. Aquí a los herederos del legado de Rafael Cepeda, su hijo Jesús Cepeda, gran músico de nuestro país, y su nieto José Cepeda, que ha investigado muchísimo de la herencia cultural de su familia y de la bomba, y al historiador y antropólogo, el profesor Jaime Pérez. Y por acá tenemos al arquitecto Edwin Quiles, y excusamos el profesor Juan Justi, que hoy no pudo estar con nosotros, y a Gilberto Aponte, historiador y escritor, ¿verdad?, de uno de los pocos libros que se ha escrito sobre San Mateo de Cangrejo. La dinámica de estos conversatorios, veo gente que se repite de nuestros recorridos de ayer, así que saben que nos gusta que el público intervenga, que la idea es precisamente que es un conversatorio, no es una conferencia, es que quienes quieran aportar algo sobre el tema y tengan datos puedan intervenir y participar. Así que tenemos una presentación. Esos son simplemente, ¿verdad?, como unos puntos para comenzar el diálogo con los compañeros y la compañera, pero que están bienvenidos ustedes también a aportar. Muchas gracias. No era Jaime. Muy buenos días, y agradecemos mucho esta oportunidad que nos está ofreciendo el Instituto de Cultura como parte de la actividad de la campechada, y muchas gracias a los que están presentes con nosotros, ¿verdad?, que nos sentimos como si estuviéramos en nuestro palenque, en el cementerio, que normalmente los sábados intercambiamos y hablamos, y ese es el fin y la razón. Y a la misma vez los que están a través de la página electrónica del Instituto de Cultura, pues gracias también. ¿Okay? Quizá algunos y algunas se hacen la pregunta ¿por qué la resistencia cangrejera? ¿Verdad? Y ya Margarita nos dio unos detalles sobre ese particular. Es como si tratáramos el grupo de rescatar una historia que la comunidad conoce. No es una historia que no se conoce, es una historia que se conoce. Es meramente que nosotros nos sentimos con una misión de que cada día más haya conciencia de esa hermosa historia y cultura de San Mateo de Cangrejo. Es el único pueblo en Puerto Rico
que fue fundado por familias negras libres. Y esto es un precedente en nuestra historia. El año pasado se celebró los 250 años del aniversario de San Mateo de Cangrejo, igual de la parroquia. O sea que quizá algunos estaban hablando un poquito de los 500 años de San Juan, pero también esta historia es importante. Y si San Juan hizo muchas cosas, su historia dependía de lo que hicieron en San Mateo de Cangrejo. Desde defenderse militarmente ante los ataques de los ingleses y desde la historia, la política, la economía, etcétera, etcétera. O sea que eso es bien, bien, bien importante. O sea que esa es la intención, dialogar con ustedes, porque yo estoy seguro que aquí hay muchos y muchas cangrejeras, y que esto empiece, sea un paso más de seguir este hermoso proyecto. Entonces tenemos unas imágenes que vamos a ir viendo que nos van a servir como un diálogo, ¿verdad? Para expresarnos. Ahora dejo la palabra a Omaira, ¿verdad? Para que poco a poco vamos a ir dialogando y ya verá que esto va a ser bien, bien importante. Muchas gracias, Jaime. Mi nombre es Omaira Ríos. Nuevamente, muchas gracias a todos ustedes, los que nos ven pues, a través de las redes y los que están aquí presentes. Y hablando de resistencia cangrejera, no podemos dejar de hablar de las comunidades, ¿verdad? La sociedad histórica, uno de los elementos más importantes que tiene es que es una organización de base comunitaria. Y muy cierto que Victoria Espinosa, en este día de hoy, se van hasta los pelos porque esta es una persona de las comunidades. Esta fue una mujer que nació en Santurce, ¿verdad? Su acta de nacimiento, que la conseguimos, y quiero decir que toda esta información nos la envía el profesor Justi, que en su ausencia aún todavía sigue colaborando, porque ese es ese tipo de ser humano. Ella nace en el 1922 en Santurce, en el área que se conocía el barrio Merhoff. Todo el mundo destaca que vivió en Trastalleres, pero esa era más cangrejera de cangrejos adentro. Así que es importante resaltar esa información, hija de artesanos. Su padre fue albañil y cuando Jaime habla del desarrollo de San Juan que hoy conocemos y la aportación de San Mateo de Cangrejo, es que en este caso, por ejemplo, el padre de Victoria era albañil. Y así como ellos, muchos de los residentes y los ciudadanos de San Mateo de Cangrejo eran artesanos, como se conocía en aquel tiempo, eran gente que hacía el trabajo de construcción, todo lo que levantó el país, todo lo que hizo a la ciudadanía ser costurera, albañiles, artesanos, se vendía carbón, tenían industria y todo eso fue lo que aportó a que hoy tengamos este lugar tan maravilloso que muchos años después nos redujo a un nombre de una sola calle, pero San Mateo de Cangrejos era mucho más. Victoria Espinosa, volviendo a ella, estudió en la Escuela Superior Central y logró, ¿verdad?, la asignación de fondos para la compra y restauración de los teatros Matienzo y Moscow del ICEPE, por el ICEPE. Así que es importante en esta mañana resaltar la figura de Victoria Espinosa, que aún años después de su partida nos tiene y nos mantiene, y de eso se trata la resistencia cangrejera. Así que paso la palabra a ¿quién es mi próximo? Okay. Pueden pasar ya a la próxima. Bueno, los mapas. Okay. Okay. Pues vamos, siempre es bien importante el contexto geográfico, ¿verdad? O sea, San Mateo de Cangrejo antiguamente no se limitaba a lo que quizá algunos le llaman Santurce, que ya sabemos que no nos gusta utilizar ese nombre de un pueblo vasco, que no es un pueblo puertorriqueño. Y entonces es bien importante porque incluía actualmente territorios que son de Carolina, son del antiguo Río Piedra, de San Juan. En cierta manera como que fragmentaron el poder lo que fue San Mateo de Cangrejo. ¿Okay? Y entonces en esos mapas, en ese en particular es de finales del siglo XVIII, y se van a dar cuenta que está marcando lo que probablemente fue el origen de San Mateo de Cangrejo, que estaba mucho más cerca de la costa. ¿Okay? Es muy común cuando trabajamos la historia de los pueblos de Puerto Rico que esas circunstancias ocurren por diferentes razones, por ejemplo en San Germán. Pero en este caso estaba muy cerca y conectaba, había un camino muy antiguo que se llamó el Camino de Loíza, que actualmente le llamamos la calle Loíza, que conectaba desde San Juan
San Mateo de Cangrejo llegaba hasta Loíza y a su parroquia, que mucha gente no sabe que la parroquia de Loíza es una de las más antiguas de Puerto Rico también, y es la parroquia de San Patricio y el Espíritu Santo. Un momento tenía los dos símbolos en ese aspecto. ¿Okay? O sea que ahí entonces estaríamos el poblado original de San Mateo de Cangrejo, y sospechamos, el grupo, esto hay que seguir haciendo más investigación, sospechamos que en un área cercana entre calle Loíza y lo que llamamos la calle San Jorge, entre el hospital presbiteriano. O sea, habría que hacer más investigaciones históricas y arqueológicas también, pero probablemente estaba el primer poblado, mucho más cerca. ¿Okay? Tras probablemente el ataque inglés de 1797, de que ese ataque fue, ¿verdad? Hubo batallas, ¿verdad? Y la resistencia fue bien importante, movieron el poblado. Movieron también la iglesia, ¿okay? Más hacia el norte, que es una área que actualmente se llama, antiguamente era el Seboruco. Muchas personas de edad avanzada todavía le llaman el lugar Seboruco. Se me olvidó señalarles también que el área que estaba más cerca de la costa era el Machuchal también. O sea que fíjense que hay una terminología, hay unos nombres geográficos que no son útiles porque tú puedes ver, ¿verdad?, cómo la misma comunidad le iba dando nombre a esos sitios que desgraciadamente a veces se pierde o nos imponen esos nombres en particular. En el próximo mapa también pueden ver esas otras referencias, porque poco a poco fíjense que tenemos que hacer muchas investigaciones en el grupo, en el archivo general, en archivos de la Iglesia Católica, y a la misma vez tenemos la facilidad que se están digitalizando documentos. Y por supuesto, lo más importante, la historia oral. Porque recuerden que la historia oral es la resistencia, es la que las familias no olvidan, y eso también nos ayuda a poder rescatar esas memorias y compararlas con las diferentes documentaciones. ¿Ok? Podemos entonces pasar en la próxima. Y entonces, en este aspecto, ¿verdad?, que podemos, cualquiera del miembro podemos hablar sobre ello. No sé si quiere añadir, José, algo particular sobre la milicia de Moreno, si no yo voy añadiendo. Okay. Para coger la familia. Sí. Ok, bien. Fíjense que aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad?, de un documento original, ¿verdad?, una referencia visual que la podemos contactar en los archivos de España, ¿verdad?, porque ya usted se podrá imaginar que hay mucha documentación que hay que rescatarla en el caso de España, Estados Unidos y de otros países, pero parte, y eso fue el conversatorio que desarrolló el doctor Juan Justi en el día de ayer sobre la milicia de Moreno y en particular del ataque inglés. ¿Okay? Como parte de las estrategias militares de España, ¿verdad?, se van desarrollando una serie de milicias, ¿verdad?, y en este particular la milicia de Moreno, la milicia que existía en Cangrejo, igual que otras partes. Fíjense que estamos utilizando términos antiguos que no necesariamente, ¿verdad?, no deberíamos seguir utilizando, ¿verdad? No hay ningún problema de ser negro, negra, ¿verdad? Pero recuerden que son términos antiguos que utilizaba en ellos. Uno de los grandes figuras, ¿verdad?, que estaba en esa milicia de Cangrejo se llamó Pedro Cortijo, ¿verdad? Oye, ¿cuántas avenidas o calles hay en Puerto Rico honrando a Pedro Cortijo? ¿Verdad? No hay ninguna, ¿verdad? Pues mire, tenemos que seguir resistiendo, ¿verdad? El caso de la calle Cortijo es una calle antigua que hace referencia a la familia, al lado del cementerio, ¿ok? Pero fíjense entonces, Cortijo es uno de los apellidos más antiguos de la comunidad, que ahorita después José va a hablar sobre ese particular. Entonces tú vas viendo esa importancia. Y entonces hay una serie que ellos se organizaron y fueron parte de la defensa. Mucha gente no sabe que la costa esta de Puerto Rico era un lugar de muchas batallas y de conflictos de las grandes potencias europeas, ¿verdad? Esa área de Vieques, ¿verdad?, y las Vírgenes, pues mucha gente no está consciente que constantemente habían peleas y problemas, ¿verdad? Las grandes potencias se quieren quedar con el bizcocho, desgraciadamente. Y los morenos, las milicias y otros habitantes de otras partes de Puerto Rico participaron también. O sea que no necesariamente tenemos que hablar del 1797, sino que previamente, como señaló Justi ayer en el conversatorio en la iglesia de San Mateo de Cangrejo. O sea que uno tiene que estar bien consciente de que esta comunidad se va formando, se va desarrollando, esa familia, y participan de diferentes maneras. ¿Okay? O sea que nuevamente a veces se recuerda, y me hago la pregunta también,
en los aniversarios sobre el ataque inglés. O sea, tenemos que rescatar también la participación de las familias negras en esa defensa del ataque inglés, que eso es bien importante. Pues claro que sí, bien importante. ¿Okay? Pueden pasar a la próxima milicia. ¿Ok? Y aquí entonces en el caso, fíjense en esa imagen, creo que la pueden ver, ¿verdad? Es una de las varias imágenes que pueden ver de la iglesia de San Mateo de Cangrejo, la que está en a mi mano izquierda, ¿verdad? Si no me equivoco, pero les aclaro, esa iglesia de San Mateo de Cangrejo no es la original, ¿ok? Como les comenté anteriormente, ¿verdad? Esa iglesia primero estuvo cerca de la costa, más o menos en la calle Loíza, actual, como le llamamos, ¿verdad? Actualmente. O sea, que estuvo en varios lugares en ello. Fíjense, eso significa que la parroquia, ¿verdad? Vamos, en términos parroquia va más allá que iglesia. La parroquia de San Mateo de Cangrejo es una de las más antiguas también de Puerto Rico, ¿ok? Y vuelvo, le digo, esto es una historia compleja que en una hora no podemos explicar todo y dialogar, porque esa es la intención. Pero que estén conscientes que esa parroquia tuvo una relación originalmente con Río Piedra, y la historia de Río Piedra y Cangrejo, eso sería otro conversatorio que tendríamos que hacer, ¿ok? Pero es bien, bien importante. Y las edificaciones religiosas en Cangrejo fueron varias también, porque hubo un convento de las Carmelitas, ¿verdad? Y por supuesto, parte de la historia cangrejera también son las iglesias cristianas protestantes, igual otros tipos de grupos y otras tradiciones como el espiritismo, ¿verdad? Los Rosacruces, etcétera, etcétera. O sea, tenemos que estar conscientes en nuestra historia que hay una heterogeneidad, hay una variedad de manifestaciones religiosas. Pero nuevamente esa historia de San Mateo de Cangrejo, su parroquia, es muy importante. La otra imagen es una celebración del Día de Reyes en el espacio de la Universidad del Sagrado Corazón, ¿ok? Y fíjense también que ahí nos concientizamos que hay unas tradiciones bien importantes en la comunidad. Ahí en este caso hace referencia a la fiesta del Día de Reyes, pero también una fiesta muy, muy importante que es parte y que la familia Cepeda puede explicar sobre ello, es la fiesta de la Santa Cruz, que es una de las comunidades que todavía siguen insistiendo en esas fiestas tan importantes en nuestra historia en ese aspecto. ¿Okay? Y también, por supuesto, había una fiesta que se hacían de San Mateo. Había un carnaval de cangrejeros, un carnaval que organizaba el Casino de Artesanos. Ya Omaira habló sobre esas actividades en particular. Muy bien, se pueden pasar entonces a la próxima, ¿verdad? Entonces, la del cementerio de Villa Palmera, ¿ok? Ustedes se ponen a preguntar, muchos pueblos tienen ¿qué? El culto a los ancestros, el culto a los antepasados. Los pobladores originales de América, ¿verdad? Que preferimos utilizar ese término, ¿verdad? Ellos siempre tenían la importancia de cuidar los lugares de sus ancestros, ¿verdad? Porque todos los pueblos les gusta recordar a sus antepasados, ¿verdad? A sus antepasadas. Por supuesto, en una historia de San Mateo de Cangrejo tan maravillosa, ¿verdad? Existían varios lugares de enterramiento. O sea que el primer lugar de enterramiento que tendríamos que ser cangrejeros estaría en la calle Loíza, dentro de la iglesia y alrededor de la iglesia. O sea que probablemente ahí hay restos de nuestros antepasados que hay que cuidarlos y hay que descubrirlos, ¿no? Y para hacerle, ¿verdad?, la historia, ¿verdad? Un breve, ese cementerio que conocemos ahora de Villa Palmera, fíjense cómo le llamamos, no le llamamos cementerio de Santurce, porque la comunidad en su resistencia decidió llamarle Villa Palmera, ¿ok? Miren qué interesante. Y entonces ese elemento es en particular 1909. Miren qué hermosa puerta tenía, que se perdió probablemente en el área del 1928, ¿verdad? El huracán San Felipe, que impactó negativamente todo Puerto Rico, incluyendo varias partes de San Mateo de Cangrejo. Muy bien. Ya ahorita hablaremos de nuevo del cementerio, pero pueden pasar la próxima. ¿Ok? Y aquí entonces dejo a José para que hable un poco de las familias originales. ¿Ok? ¿Ok? Muy buenos días, muchas gracias. Yo soy José Cepeda, mi padre Jesús Cepeda, nieto de Rafael Cepeda. Mi abuelo, don Rafael Cepeda, pues se dio a la tarea de estar escribiendo en unas libretas que nos dejó, tiene alrededor de 80 libretas, hablando sobre la historia de Cangrejo
de la bomba, que es en lo más que a lo que nosotros nos hemos dedicado por 8 generaciones. Llevamos 8 generaciones haciendo bomba en Puerto Rico y resistiendo nuestra música negra, nuestra cultura, nuestras tradiciones africanas en familia. Y cuando hablamos de San Mateo de Cangrejo, pues siempre le damos valor a todos estos apellidos de todas estas familias que están viendo aquí, porque eran las familias originales. Esas familias originales que dieron paso, ya hablamos de la milicia cangrejera, dirigida por don Pedro Cortijo. En algunos documentos aparece como Pedro Cortijo de los Santos, que también está como una de las familias originales. Y entonces, por aquí tenemos a mi padrino, el doctor Lester Nurse, también historiador cangrejero, y uno de los que me ha apoyado en todas estas historias que estamos haciendo de la familia Allende. Y es bien importante también recalcar que aparte de que tenemos estas familias cangrejeras, también hubieron muchas familias que llegaron de San Tomás, Santa Cruz, Barbados, Curazao, Dominica, Guadalupe, y fueron parte enriquecedora también de la tradición de la bomba y de San Mateo de Cangrejo. Pues yo me he dedicado a estar leyendo estas libretas de mi abuelo, a estar leyendo esta historia, a estar comparando. Me he comunicado con personas del sur, de Guayama, Ponce, Mayagüez, por todas estas informaciones que he encontrado en las libretas, y estos historiadores me han dicho, sí, mira, esta comunidad existió aquella comunidad, porque hoy en día eran comunidades negras que hoy no existen. Hoy no existen, no están. Y así mismo como pasó en varias comunidades aquí en Cangrejo, también pasaron en otros pueblos donde estaban estos bomberos, pues me refiero a la parte, ¿verdad?, de la bomba. Y eso fue parte de esta resistencia que mi familia tuvo para que hoy se está hablando de bomba, hoy se puso la semilla, hoy tenemos bomba, hoy se está esparciendo por todos lados, pero en aquel momento, quizás hablando en los años 40, 30, 50, pues no se dio esa oportunidad. Eso no estaba pasando. Y es bien importante que eso se sepa, que esa resistencia sí estuvo y está resistiendo a Cangrejo. A la próxima página para poder entonces entrar en el detalle. Y en los documentos que hemos ido encontrando, hemos encontrado cómo aquí en San Mateo de Cangrejo, eso es una de las tantas prohibiciones que se estaban haciendo para que la comunidad dejara de tocar bomba en el Machuchal, en la calle Loíza, en lo que es Bayola, cómo estaban haciendo estas prohibiciones, y hemos encontrado una, gracias a Jaime, ¿verdad? Hemos encontrado prohibiciones desde el 1910, 20, 30, 40, diciendo no, que no podían tocar bombas, pidiéndole al alcalde en turno que les prohibiera la bomba. Pero lo más importante de esto es que hemos encontrado estas documentaciones, pero mi abuelo nos contaba a nosotros, y a su vez muchas amistades de ellos, cómo muchas veces la policía llegaba y rompían las panderetas, y les rompían los barriles, y rompían los bailes de bomba. Encontramos una documentación que en lo que llaman el San Juan Moderno, cerca de la calle Pesante, llegó la policía y los arrestó a todos en un baile de bomba. Obviamente encontramos la documentación también, pues que no procedió. Pero eso era lo que estaba viviendo nuestra comunidad aquí, en San Mateo de Cangrejo, no lejos aquí. Estaban naciendo, ¿verdad?, todas estas comunidades nuevas, y cómo ellos los iban desplazando y les iban quitando su identidad. Cómo en un lugar donde ellos vivían y eran felices, eran libres, una tierra que ellos mismos la defendieron, de momento le dicen, vamos a sacarlo, vamos a expropiarlo, y ahora se ponen de moda los caseríos, vamos a hablar de Llorén Torres. Cuando llegan a Llorén Torres, les prohíben las fiestas de cruz. Encontramos la documentación, no podían hacer fiesta de cruz, no podían tocar bombas, no podían tocar plenas, no podían trabajar sus altares espirituales, independientemente sus creencias, nada de eso, y todo eso fue la prohibición. Le están borrando la cultura, le están borrando la tradición, y eso fue parte, no podían tener animales, no podía haber nada, y eso era parte de lo que se estaba borrando. Pero gracias a mi abuelo y quizás a estas memorias de poder documentar y decir, esto pasaba, esto fue así, esto fue así. Empezar, por ejemplo, en mi caso, yo siendo más joven de todos de la familia, pues tuve la oportunidad de, cuando empiezo a visitar las fiestas de cruz en el área del Ceboruco y en el área del Chícharo, la parada 25 arriba, fiestas de cruz que llevan 70 y 80 años en la familia de los Santos, en la familia Escuté,
empiezo a encontrar todas estas personas que mi abuelo mencionaba a sus descendientes. Por ejemplo, la Ponchinela, la familia de la Ponchinela, de Ñeña, la familia Verdejo, que fue una de las familias bien importantes en la bomba en Cangrejo. Y nosotros podemos encontrar familias Verdejo de un lado a otro. En el cementerio, pues, hemos encontrado un montón, pues hemos hecho esas conexiones. Pero es interesante cómo se van entrelazando todas estas historias de nuestra comunidad y cómo, a través de esta organización de la Sociedad Histórica, estamos tratando de mantenerlas con vida, porque la gente tiene que crear un sentido de pertenencia. Si no lo hacen, pues, y si no lo conocen, no lo van a tener. Uno no puede amar lo que no tiene. Pues tenemos que ir educando a nuestra juventud para que se sientan orgullosos de ser cangrejeros, como me lo enseñaron a mí. Es un orgullo ser cangrejero. Ya era Santurce, pero a mí me enseñaron a ser cangrejero y me siento cangrejero. Pásala. Aquí está mi familia. En ese tiempo yo todavía no había nacido, quiero que lo sepan. La nena que está aquí en la foto, la más chiquita, es mi prima Brenda, que ella sí está ahí, pero yo no había nacido en ese entonces. Pues ahí está mi abuelo, mis tíos, mis primos, todos los mayores. Esta foto fue alrededor del 1974. Pues como le digo, no había nacido. Entonces seguimos hablando de esta resistencia que tuvo mi familia para batallar durante todo ese proceso de ataques que estaban recibiendo constantemente una comunidad como San Mateo de Cangrejo. Y no quiero dejar pasar que uno de los impactos bien importantes en esos años 50 fue que mi abuelo, como compositor de varios números, compone el famoso Bombón de Elena, y ese número lo inmortaliza don Rafael Cortijo y don Ismael Rivera. Y en ese momento donde la bomba estaba prácticamente desapareciendo de las comunidades, de las familias, aparece el combo de Cortijo y rompiendo todos los esquemas que había con la plena. Y era el Bombón de Elena, compuesto por mi abuelo. Y ese primer disco, casi todos los compositores eran cangrejeros. Todo lo que estaba haciendo Ismael y Cortijo eran cangrejeros. Y eso era otra base importante porque había un orgullo. Estamos hablando de también en el área del deporte. Tenemos Orlando Perucho, también fue parte de esto y muchos más, Pepe Lucaso, todas esas historias del deporte cangrejero. Había una resistencia y había un orgullo constante de ser cangrejero en todo lo que se estaba dando en aquel tiempo y ver cómo comunidades fueron desapareciendo, pero sus descendientes seguían resistiendo. Y yo pues me siento parte de eso y sigo luchando y sigo creyendo que estas historias tienen que pasar. Y esto que mi abuelo dejó escrito se tiene que conocer. Tenemos que seguir amando y creyendo en lo que es nosotros, lo que nos hace puertorriqueños, lo que nos hace cangrejeros. Eso para mí es bien importante. Y aquí pues como saben, pues está la familia. Vamos a estar hablando de otras muchas familias cangrejeras. Como les dije, aquí está el padrino Lefternel, está mi papá. Ahora vamos a pasar a las demás familias. Le voy a pasar a papi para que papi pues entre un poquito más aquí con Ismael Rivera, Rafael Cortijo y Silvia del Villar. Bueno, aquí, buena. Y aquí entrando con mi hermano Lefternel, ya que llegué un poquito tarde, pero vamos a retomarlo de ahí desde la 21. Lo voy a tirar para la 21 para que el hombre arranque y de ahí yo entro después. Qué bueno es así, ¿verdad? Muy buenas tardes, muy buenos días tengan todos. Siempre para mí es un honor hablar de mi barrio, donde nací. Mi nombre es Lester Nurse Allende. Mi padre vino de Barbados. Mi madre nació en la 21. Y por supuesto, pues yo nací en la 21 y en el hospital municipal, que es el museo. Nací donde está Bellas Artes. Puedo decir en Bellas Artes donde estaba mi cuarto, mi gallinero, mi patio, y es bien importante porque mi querido ahijado José siempre a mí me llena de orgullo cuando él dice, soy cangrejero, y yo quiero aclarar el concepto porque a todos nosotros nos enseñaron a que éramos cangrejeros. Yo nunca había escuchado en mi barrio a nadie decir, yo soy santurcino. Y yo me preguntaba por qué un nombre que es pegajoso, Santurce, por qué la gente de mi barrio, especialmente
todos los que eran afrodescendientes, que habían vivido en Cangrejo por siglos, rechazaban el nombre de Santurce. Y eso a mí me daba curiosidad. Pero también yo había escuchado muchas historias que a los historiadores, los especializados en historia, se les había olvidado. Y obviamente eso me llamaba la atención para comenzar a estudiar la historia. Y una de las cosas que descubría de esa historia oral que yo escuchaba era que el rechazo al nombre de Santurce era porque era el lugar de nacimiento de Pablo Ubarri Capetillo, un amigo del doctor Jaime. Y Pablo Ubarri Capetillo era un conocido racista y miembro del movimiento oscurantista y se oponía a la educación de los negros. Por lo tanto, los antiguos cangrejeros, nuestros ancestros, conocían esa historia. Y Santurce era el lugar de nacimiento en Vizcaya, España, de Pablo Ubarri Capetillo. Y obviamente el nombre de Santurce se le cambió el verdadero nombre del sector, que era San Mateo de Cangrejo, por el de Santurce. Y eso se hizo en honor a Pablo Ubarri Capetillo, porque ese era el lugar en Vizcaya, España, donde él había nacido. Por lo tanto, era casi imposible que a los negros cangrejeros les gustara el nombre de Santurce, cuando era el lugar de nacimiento de un racista que fue cruel y tuvo mucho poder. Y en honor a él es que se le cambia el nombre. Así que ese es el primer pedacito, por lo cual yo nunca voy a ser santurcino, igual que José ni Jesús, porque somos cangrejeros. Lo otro importante es que ese interés por la historia era porque la historia oficial que yo conocí en las escuelas, no guardaba relación ninguna con lo que yo había escuchado de mis ancestros. Y por ejemplo, a nosotros nos llamaba la atención que muchos eventos importantes en la historia que habían participado los negros no aparecían escritos, o muy pocos de ellos. Y eso me llamaba la atención. Por ejemplo, ¿por qué España puede ser mi madre patria? Imposible, imposible. Imposible porque el coloniaje español nos trató con el carimbo. Y cualquier ser humano que use un carimbo para marcar a un ser humano como si fuera una res, es imposible que pueda ser mi madre patria. Los españoles fueron crueles. Yo no sé por qué la historia oficial hace tanto alarde de España como el ejemplo, cuando realmente fueron crueles. Los españoles trajeron el carimbo, los españoles trajeron la esclavitud, la Iglesia Católica participó de la esclavitud, y eso es lo que dice la historia, no lo dice Lester Nurse. Entonces, ¿cómo podemos justificar el que España sea la madre patria de todos nosotros los afrodescendientes? Inclusive, persiguió a todos aquellos que tenían sentimientos de puertorriqueñidad. Entonces, imposible que los maestros en Puerto Rico, en pleno siglo XXI, nos sigan enseñando que España es nuestra madre patria. En ese sentido, yo tengo una cantaleta, donde quiera que me paro lo digo. En el siglo XXI, para nosotros los afrodescendientes, mirando la historia, no como la han mirado los historiadores, sino mirándola desde el punto de vista de nosotros como afrodescendientes, a mí me duele, me daña emocionalmente cada vez que camino por la avenida Ponce de León, que es la avenida principal de la ciudad capital San Juan, llamada Ponce de León, como si Ponce de León fuera un héroe nacional. Aquí hay escuelas, más de una docena de escuelas que le tienen el nombre de Ponce de León. Déjenme decir dos cosas. Ponce de León es el responsable de casi, y voy a usar la palabra de casi, exterminar a los nativos de esta tierra llamados indios taínos. Ponce de León casi los extermina. Y no le bastó con eso, sino fue en Higüey, en Santo Domingo, e hizo lo mismo. Y fue a la Florida e hizo lo mismo. Ponce de León es uno de los primeros
que vinieron de España para traficar con esclavizados, con seres humanos, que Ponce de León y su gente utilizaron el carimbo. Y usted me va a decir que usted le va a poner a una escuela a una persona, el nombre de una persona que traficó con esclavizados, con seres humanos, que los vendió, que los traficó, que los puso a recoger oro en las minas, casi exterminó a los indios. Y la avenida principal de la ciudad capital lleva el nombre de Ponce de León. Pero voy un poco más allá. Y la primera vez que lo dije me cayeron chinchas, como decimos en nuestro barrio. Estaba yo en un pueblo de la isla y dije, y me parece que todavía es bochornoso que la gente de Ponce se sientan tan orgullosos y hablen de Ponce y lo demás es parking, cuando Ponce es el nombre de Ponce de León disfrazado. Es Ponce y su símbolo es un león. Y yo me sentiría dispuesto a decirle a los ponceños, cámbiense ese nombre. Ustedes llevan el nombre de un esclavizador. Ustedes llevan el nombre de una persona que casi hizo desaparecer los nativos de esta tierra. Entonces son elementos de la historia que se han mantenido ocultos. Por ejemplo, el compañero Juan Justi también trajo a colación otro hecho importante. Y es la batalla, el ataque inglés del 1797. Esa batalla fue la que dio margen para que los negros cangrejeros y los negros loiseños hicieran una valiosa aportación a la defensa de la isla. Gracias a esa defensa de loiseños y cangrejeros, se derrotó al ejército inglés. Y no es que me la esté echando de que fueron los cangrejeros y los loiseños, es que eran la gente, los militares que mejor conocían las ciénagas y manglares del sector. Por lo tanto, su aportación y sus ataques sorpresivos fueron determinantes para que los ingleses fueran derrotados. Pero vamos más allá. El que los ingleses fueran derrotados impidió que los ingleses, al conquistar a Puerto Rico, se apoderaran de muchas otras islas del Caribe. Y gracias a los negros cangrejeros y loiseños, eso no ocurrió. Pero también en ese proceso histórico, para el 1718, un señor, él era nacido en San Juan, afrodescendiente, un personaje que la historia ha sido muy interesante para los historiadores, de nombre Miguel Enríquez. Miguel Enríquez fue autorizado para sacar a los ingleses de Vieques. ¿Y qué hizo Miguel Enríquez, natural de San Juan? Buscó 65 negros del sector de Cangrejo y era el batallón más numeroso de esa invasión. Fueron a Vieques, sacaron a los ingleses y hoy, gracias a esos negros cangrejeros, Vieques es uno de los municipios de Puerto Rico. Así que esa historia que apenas se conoce, yo me imagino que si los negros cangrejeros y los negros loiseños no hubiesen hecho lo que hicieron, que nos llena de orgullo, hoy Puerto Rico fuera otra colonia inglesa, como lo fueron San Tomás, Santa Cruz, Trinidad Tobago, Barbados, etc. Todavía en el Caribe hay colonias como nosotros, Barbados, Trinidad Tobago muchas veces son colonias francesas, Martinica, Guadalupe, todavía mantienen ese estatus donde Francia todavía mantiene un poder, como lo tiene en África. Así que nuestro trabajo ha sido básicamente, en alguna medida, buscar información sobre esa historia que no se conoce y que los historiadores la han hecho invisibilizada. Pero también me he enfocado bastante en el San Mateo, en el Santurce de hoy. Y es muy triste ver cómo una ciudad como era Santurce, llena de vida, con teatros desde la Parada 27 hasta Miramar,
por la avenida Fernández Junco, desde la parada 15 hasta la parada 24 o 25, con tiendas de ropa como Clubman, González Padín, New York Department Store, reposterías como el Chévere, farmacias como la farmacia Resage, residencias como la de doña Silvia Resage, residencia como la de doña Victoria Espinosa. Todas esas personalidades que han sido internacionalmente reconocidas como Victoria Espinosa, doña Silvia Resage, Daniel Santos, Ismael Rivera, Rafael Cortijo, Andy Montañez, Bizcocho, Otilio Warrington, Juan Manuel Lebrón, Dani Rivera, con la destrucción, con la desaparición, porque déjeme decirle, lo más importante de esto es que esta expropiación que hubo en todo Santurce fueron exclusivamente, en principio, los barrios de afrodescendientes, los barrios de comunidades negras. Luego fueron a las comunidades más mezcladas, como la parada, como desde Trastalleres hasta Toquío, que era la gente que vino emigrada del interior de la isla. Con la desaparición de todas esas viviendas, que fueron expropiaciones forzosas, no se dieron cuenta que no solamente crearon un dolor profundo en todos nosotros que perdimos nuestras amistades y muchas de ellas no las vimos jamás, pero que borraron del mapa toda una cultura y todos unos lugares donde habían nacido y estaban naciendo personalidades que le habían dado nombre a Puerto Rico, no a Santurce ni a Cangrejo, a Puerto Rico a niveles internacionales. Todas esas personas que yo les mencioné, desde Dani Rivera hasta Daniel Santo, Silvia Resage, Victoria Espinosa, Silvia del Villar, todas ellas lo que han hecho es poner el nombre no de Santurce ni de Cangrejo en alto, es el nombre de Puerto Rico. Pero con la desaparición de todos esos barrios, mataron una cultura. Y ese fue el propósito. No es que fueron a expropiar, es que quieren hacer y están haciendo del viejo San Mateo de Cangrejos, del nuevo Santurce, un lugar residencial solamente para personas pudientes. Ahí tenemos la Ciudadela, ahí tenemos el antiguo Hospital Professional Building, ahí tenemos los condominios en el Campo Alegre, aquí tenemos los condominios en todo este sector, todo Machuchal, Calle Loíza. Es una transformación de los que vivimos en estos sectores, porque para los gobiernos norteamericanos, que son los que mandan ahora, el centro de la ciudad, que es Santurce, el centro de la ciudad capital, que es Santurce, no puede estar poblado por negros. Hay que sacarlos. Nos sacaron, pero nosotros somos responsables de mantener esta cultura viva y de rescatar lo que posiblemente pensaron que se perdió y no se perdió. Ahí tenemos un Rafael Cepeda, ahí tenemos un don Rafael Cortijo, un Ismael Rivera, un Pellín Rodríguez, un Dani Rivera, que no van a desaparecer y todavía después de tantos años seguimos escuchando el bombón de Elena, seguimos escuchando el cuembé de don Rafael Cepeda, seguimos escuchando la música de Cortijo. Por lo tanto, San Mateo de Cangrejo está vivo. Mientras existamos nosotros, está vivo. Le paso el micrófono al maestro Jesús Cepeda. Me va a echar esta candela después que metió ese concierto ahí. No está bien, pero yo como quiera voy por encima, tú sabes cómo es esto. Aquí la intención es que ¿verdad? Pues traerle un poco de conocimiento a nuestra gente, a nuestro barrio. De hecho, con esta fiesta aquí, yo lo que estaba es remontándome a los carnavales de cangrejeros que caminaban por todo eso, por la avenida Central. Para la avenida Central en aquel tiempo, no fuera Ponce de León, no era Ponce de León. Así que todo esto que estamos estudiando y que estamos bregando, por lo sentimos en el alma, nuestra historia oral del pueblo sigue viva, están en los nichos donde hemos compartido con Jaime, que hemos ido a esta casita humilde, donde esas viejitas de 90 años se acuerdan de ese tiempo, que hemos disfrutado, que hemos investigado, que seguimos cada vez, no vamos sorprendiendo más, pero que a la vez
estamos claros que que lo que estamos haciendo es importante para nuestra nación, es importante para los nuevos pinos que van naciendo, es importante que nosotros le traigamos los conocimientos a nuestros jóvenes, es importante que vivamos como familia, que caben todos los niños, los jóvenes, los ancianos, y no esta debacle que está pasando, ¿verdad? Que el orgullo de la familia eran tener a sus viejos hasta que fallecían en sus propias casas, y uno con el orgullo uno decía, yo estuve con mis padres hasta el final. Ahora lo meten en un sitio donde lo dejan ahí y se olvidan, lo dejan en los hospitales. O sea, toda esta debacle que está más, aunque aquellos años eran más apretados, éramos como que más humanos. Y eso es lo que perseguimos, eso es lo que queremos, que somos una familia, que uno hay jóvenes, hay niños, hay de todo. O sea, no es que uno están aparte y otros están aparte, estamos todos juntos en esta pelea o en esta guerra para el bienestar de la humanidad. Así que... Piensen que también pudimos ver las imágenes, ¿verdad? De Maelo, de Cortijo, de Silvia del Villar, que Silvia del Villar es una figura bien importante, ahora cumple su centenario en el 26, que debemos recordar, porque fue una mujer valiente, defensora de toda nuestra herencia negra, o sea que, y fue valiente que iba a todos los niveles, y ella misma se consideraba antropóloga, porque ella estudió antropología también. Igual podemos ver la imagen del doctor Ferrer Canales, don Pepe, que todo el mundo le decía de cariño, que la universidad no siempre se portó bien con él. Él recibió mucho discrimen. Sus padres eran de Loíza. Y tanto los padres de Ferrer Canales como los de Mael y los de Cortijo tenían algo en común. Eran familias artesanales. Volvemos a ese origen trabajador, trabajadoras también. Que yo creo que eso es bien importante. O sea que tú vas viendo todas esas relaciones. Y tampoco uno puede olvidar la figura tampoco de Pellín, ¿verdad? Que volvemos, tú sabes que tú estás en la comunidad y ellos están desarrollándose, tienen esos lazos, vínculos de vecinos, de familia, y simbólicamente todos y todas están en el cementerio de Villa Palmera. Por eso el cementerio de Villa Palmera hay que defenderlo, porque volvemos a lo que estábamos hablando ahorita, es recordar nuestros ancestros, porque recordar las herencias cangrejeras para seguir siendo cangrejeros y cangrejeras y defender también nuestra puertorriqueñidad hacia el futuro también. O sea, fíjense en ese elemento es muy importante. Tú viajas a muchos países y los cementerios son panteones nacionales. Nuestro panteón nacional es el cementerio de Villa Palmera, más a veces que el cementerio del San Juan, que a veces desgraciadamente se apoya más el de San Juan que el de Villa Palmera. O sea que eso es bien importante. Y fíjense también, muchos de aquí también participaron. Cuando ellos fallecieron ante una noticia triste, también es un momento de identidad. ¿Okay? Y piensen, y algunos quizá vivieron los momentos cuando murió Cortijo, o murió Maelo, o murió Pellín, y otros más. Las manifestaciones se dieron de pueblo, y esas manifestaciones de pueblo se dieron ¿con qué? Con música. ¿Okay? La música siempre ha sido parte importante de los rituales funerarios también. O sea, y fíjense en ese elemento que tanto se recuerda, pero es parte de los pueblos y de sus identidades también. Que yo estoy seguro la misma familia Cepeda pueden recordar, ¿verdad? Y el mismo Lexter, ¿verdad? Recordar en ello. Y mire, y aprovecho ahorita también, a usted ven ahí a Lexter. Lexter fue de los grandes pioneros en la defensa de San Mateo de Cangrejo y de nuestra cultura e historia negra. O sea, pero lleva pero muchos años. Yo aprendo, bueno, con todos ellos es bien importante. Igual él no estuvo presente con nosotros, pero Gilberto Aponte también fue uno de los precursores que escribió un libro que se llama San Mateo de Cangrejo, y una editorial de Estados Unidos se lo publicó en inglés. ¿Okay? Que eso también es muy importante, llegar la voz en ese aspecto. Fíjense, en el caso del entierro de Maelo, fue uno de los entierros más grandes que se ha dado en Puerto Rico. Eso también muy importante. Y la figura de Maelo, yo aprendo mucho a veces en el mismo cementerio, que es un lugar de aprendizaje, la cantidad de turistas de América Latina que vienen como una forma de peregrinación a buscar esas tumbas de esas grandes figuras.
¿verdad?, que está en el cementerio. Y lo que es nuestros hermanos de Panamá, del Perú, de Colombia, de Venezuela, los latinos de Estados Unidos. Eso es constantemente, religiosamente, yo diría también, van a ver la tumba. Y yo sé, a veces yo me pregunto, ¿cuántos puertorriqueños y puertorriqueñas nunca han visitado ni el cementerio de Villa Palmera? Que por eso la Sociedad Histórica estamos organizando recorridos para concientizar ese elemento. O sea, aprendemos mucho de los pueblos. Y volvemos a lo que dice Lexter también. Siempre háganse la pregunta, ¿quién escribe la historia? ¿Por qué escriben la historia? ¿Para quién escriben la historia? Y a veces, desgraciadamente, por ahí hay un famoso historiador ya fallecido, que era su familia, eran hacendados en Loíza. Y él hizo una historia desde arriba. Entonces, esta historia es parcial. Por eso es tan importante rescatar esa historia oral también, ¿verdad? Eso que hizo don Rafael Cepeda, que yo siempre le digo a José y a Jesús, él fue un antropólogo, ¿verdad? Él trató de rescatar esa memoria, porque esa memoria es bien importante. Y hay que ayudarle a la familia para que eso se pueda preservar también. ¿Okay? O sea que nuevamente ahí vamos viendo esas identificaciones de identidad tan importantes. ¿Okay? ¿Okay? Yo creo que había otra, sí, yo creo que en eso. Vamos a ir, ¿verdad?, ya terminando para unos últimos señalamientos. Saben que aquí podemos hablar muchas cosas, ¿verdad? Pero por lo menos vamos a ir resumiendo, ¿verdad? Y si no sé si alguien quieren hacer preguntas o comentarios, que sé que están conscientes muchos de ellos. Ajá. Okay. Protesta, no sé. Bueno, ok. Rapidito. La historia de San Mateo de Cangrejo es una historia de resistencia y lucha, porque ciertos sectores ya le estaban, ¿qué? Le estaban velando. ¿Okay? Hay una historia temprana, primero que es una tierra de libertad, ¿verdad? Que eso es importante. Segundo, y voy rápido, sectores en Río Piedra también le estaban, ¿verdad?, lo estaban velando, ¿verdad?, el área de Cangrejo. Y Río Piedra trata de anexarse Cangrejo también, es una historia temprana. Pero entonces los intereses económicos de San Juan, de comerciantes, muchos de ellos de inmigrantes españoles, incluyendo la figura de don Pablo Ubarri, ¿verdad?, que no deberíamos ni llamarlo así, Pablo Ubarri, punto, ¿verdad?, que desgraciadamente estaban esclavizando seres humanos. ¿Okay? Mira, hagan un ejercicio, no sé si ustedes saben que los registros de los seres humanos esclavizados de 1873 está digitalizado. Hagan esa maldad y pongan nombre de personas y pongan Pablo Ubarri y van a encontrar. Pongan el nombre de otro sinvergüenza, José Ramón Fernández, Marqués de la Esperanza, él tenía como 300. Hagan el ejercicio después en su casa. ¿Okay? O sea, ¿okay?, la Hacienda de Esperanza de Manatí. O sea, que vean que hay muchas historias de las haciendas. Resumiendo las cuentas, pues, es una persona que estuvo muy ligado a una organización que en una etapa de mi vida estudié mucho, porque a veces hay que estudiar las élites, los poderosos, el Casino Español, y tuvo ligado a otro partido político pro España, que se llamó el Partido Liberal Conservador en un momento, y después se llamó el Partido Incondicional Español. El doctor Justi también ha hecho investigaciones sobre estas personas. Y haciéndote la verdad, resumidas cuentas, pues tuvo esa alianza con España y logró, ¿verdad?, desgraciadamente, que le dieran ese título nobiliario. O sea, que en Puerto Rico había gente que tenían esos títulos nobiliarios, básicamente como entre comprarlo y a la misma vez España reconociendo su apoyo al régimen colonial. Y entonces ahí que se logró entonces el conde de San José de Santurce. ¿Okay? Fíjense entonces, como muy excelentemente explicó Lexter, imponen el nombre de Santurce, más o menos se elimina el poblado de San Mateo de Cangrejo hacia los 1860, y entonces empiezan a cambiar la geografía, la transformación. O sea, lugares como era la laguna de Cangrejo, ¿verdad?, por darte otro ejemplo, pues Laguna de San José. ¿Okay? Ahora mismo el cementerio, el nombre oficial del cementerio es San José de Villa Palmera, pero yo nunca le llamo
cementerio de San José de Villa Palmera. Yo le llamo cementerio de Villa Palmera. Está claro que el nombre de Villa Palmera es una decisión de la comunidad. ¿Okay? Un momento se llamó Sunoco y la comunidad pidió que le cambiaran ese nombre porque entonces se le puso Villa Palmera. Esa es otra historia bien importante. Entonces, básicamente, y perdona que le vaya rápido, pues ahí tú vas viendo entonces cómo cambian y se transforman. Las calles del Viejo San Juan son los nombres que impuso el régimen español. Y mucha gente no sabe que cuando tras 1898 puertorriqueños van a estar en la legislatura, empezaron a ponerle calles de personas negras en San Juan. Había una calle Rafael Cordero, había una calle Barbosa, había una calle Betance, había una calle Timoté, que fue una gran mujer negra del Viejo San Juan, hasta que vino una persona que fue director del Instituto de Cultura en aquella época e impuso los nombres del régimen español. Y volvimos a los nombres calle Luna, calle San Sebastián, etcétera, etcétera. Vean qué interesante. O sea que esto mismo que ha pasado en Cangrejo, hay una historia negra del casco antiguo de San Juan. Hay una historia negra de Río Piedras, que esa historia hay que trabajarla más también. Y seguimos, ¿verdad? Pero me parece interesante e importante, ¿verdad? El punto que señaló. ¿Okay? No sé si tienen alguna otra pregunta, creo que ya está. Ok, bien. Sí, nosotros comenzamos, gracias al proyecto Goico, que dirige la compañera Mariana Reyes, comenzamos por el recorrido por Machuchal, que es la calle Loíza. Pero sin embargo, yo siempre he pensado que un recorrido desde la parada 15 hasta la parada 27 por la mal llamada avenida Ponce León, les podrá dar a la gente una idea de lo que era el antiguo Santurce. A mí me da mucha tristeza porque si ustedes caminan por todo el territorio de Santurce en estos momentos, que de hecho Santurce, lo que es Santurce, que es San Jorge, y por eso la calle se llama San Jorge, que es una forma de decir Santurce en lengua catalana o vasca. Pero es una pena que mucha gente que vive en el caserío Nemesio Canales, en el caserío, en el residencial Luis Lloren Torres, o en el caserío, o en el residencial de las casas, es inimaginable caminar por Santurce y jamás vas a encontrar la más mínima huella de que fue un pueblo fundado por gente negra el 20 de noviembre del 1773. Y lo fundó don Pedro Cortijo con 55 negros y negras del sector. Y ese pueblo fue reconocido desde el 1773 hasta el 1864, cuando obviamente los ricos españoles deciden cortarle el privilegio de pueblo, de partido como se llamaba, y convertirlo en un barrio de San Juan. Luego de eso, a partir de los años 50, específicamente en el año 59, es que empieza la expropiación de todos los residentes, primero de sectores de afrodescendientes como Bayola, la parada 21, luego cogieron la franja de Trastalleres hasta la parada 27, y si usted camina por todo Santurce, lo menos que usted va a darse cuenta, y usted va a decir, que esto fue un pueblo fundado por gente negra. Y yo le voy a contestar, sí. ¿Y cómo es que no hay gente negra ahora? Pues porque los gobiernos, tanto español como norteamericano, han decidido cómo es que Puerto Rico va estructurado. Y obviamente, algo que mucha gente se queja, es que Puerto Rico siempre ha querido ocultar su cara negra, que es casi su mayoría. Gracias, Lester. Y un poco para contestar la pregunta siguiendo, ¿verdad?, la información que Lester tan importantemente nos trae en esta mañana. El distrito, hay un proyecto que se está gestando con la Goico, con la gente del G8 en el barrio obrero, con la gente de las 8 comunidades del G8
con la gente de los residenciales Las Margaritas y Las Casas y Villa Palmera a través de la Sociedad Histórica de Villa Palmera, y es el Distrito Cultural de San Mateo de Cangrejo. Se lo dejo aquí al Instituto de Cultura esta noticia para ver cómo nos apoyan en esa petición que queremos hacer al gobierno de Puerto Rico próximamente, levantando un distrito cultural. Quiero decir también, antes de que terminemos, que esta actividad ha sido la mejor campechada que yo he visto. Esto ha sido una cosa espectacular. Así que la Sociedad Histórica en este momento pide que Cangrejos nos ayuden a apoyar a Cangrejos, a San Mateo de Cangrejo, que viva, que no muera esta historia, que tenemos mucho que aportar, que esta actividad se utilice tal vez para próximos años para continuar un carnaval de San Mateo de Cangrejo o otras oportunidades que podamos tomar para mantener y continuar la tradición de San Mateo de Cangrejo. Pero contestando su pregunta tan importante, sí hay proyectos en el futuro, mirando hacia el futuro, a que un distrito cultural se trabaje a través de estos sectores y podamos mantener recorridos adicionales. Gracias al instituto. Quería preguntar cuántos que se están haciendo específicamente los recorridos desde el cementerio, porque creo que hay gente que quiere ir. Sí, una vez al mes. Y ya pendiente en la página de Facebook de la Sociedad Histórica de Villa Palmera que se pone la fecha. O sea que si ayer hubo uno, probablemente será el último sábado de septiembre, pero por favor siempre verifiquen en la página de Facebook de la Sociedad Histórica de Villa Palmera. ¿Okay? Y siempre los sábados por la mañana estamos investigando allí. Siempre estamos bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, rapidito, esto es un trabajo colectivo, es un trabajo colectivo. Entonces, o sea, nuevamente, es un trabajo colectivo, se están visitando el Archivo General de Puerto Rico, previamente documentación digitalizada en varias páginas, la estamos organizando, ya próximamente se va a salir un libro para las escuelas del área de Cangrejo. O sea que vamos paso por paso y se va, y entonces el proyecto que va a trabajar también Margarita, de unos procesos de digitalizar y tener acceso. Dejo a Margarita rapidito. Sí, o sea, hay documentación porque ya muchas de las compañeras de la sociedad tienen proyectos. O sea, existe el libro de Gilberto Aponte que se puede comprar en internet, la versión en inglés. Existe el libro de la Fundación Cepeda sobre los ritmos, ¿verdad?, de la bomba y la plena. O sea, que este grupo está compuesto de personas que ya tienen su trabajo. El profesor Edwin Quiles ya tiene 2 libros, ¿verdad?, sobre la arquitectura de la zona de Villa Palmera, de los balcones, y tienen mucha historia. Así que la primera recomendación sería, ¿verdad?, que busquen los trabajos previos de los miembros de la sociedad histórica, porque hay muchísimo material. El profesor Lester North también está trabajando, ¿verdad?, en un libro que esperemos que salga pronto. Y una de las metas, por lo menos mía, sería eventualmente también poder republicar. Ahora, como yo dije al principio, somos una organización joven, apenas tenemos 1 año, estamos empezando todos los trámites, ¿verdad?, de incorporarnos y de esta estructura legal para también poder acceder a fondos, porque también muchos de estos proyectos cuestan. Hasta ahora esto ha sido un trabajo de 1 año y medio realmente completamente voluntario. Así que, ¿qué viene después cuando finalmente podamos hacer ese proceso? Pues sí, como mencionó el profesor, ya estamos en colaboración con la Universidad del Sagrado Corazón para sacar un libro para público de joven, ¿verdad?, de estudiante. Por mi parte, yo estoy documentando también el cementerio para hacer un proyecto digital con otra compañera de la Sociedad Histórica que es diseñadora gráfica, que vamos a integrar, ¿verdad?, 2 proyectos que se parecen. Así que esperamos que sí, que en el próximo año por lo menos haya una nueva publicación, haya un proyecto digital y continuar. Pero en lo que eso pase, llegamos allí y estamos trabajando, ¿verdad?, continuamente, uniendo esto además al otro que hacemos, a los recorridos, a estos conversatorios. Pues sí, yo les recomendaría, ¿verdad?, que esos materiales que ya existen, que son excelentes, de investigaciones muy bien hechas, ¿verdad?, los localicen y los puedan leer, y muchos de ellos que a lo mejor ya no están en libros, pero sí se consiguen por internet y se pueden bajar en PDF y leerse. Los libros de Quiles todavía están en las librerías y son muy bonitos además porque tienen muchas fotografías, o sea que
Hay mucha documentación, sí, de nuestros compañeros que ya se ha hecho sobre el espacio. Eso lo explicó el padre. Y de San Mateo, que si es de Cangrejo. Mira, es común, ¿verdad? Es común en las historias de las fundaciones de los pueblos, ¿verdad? Y voy rápido, ¿verdad? Porque no queremos tomar mucho tiempo. Que siempre hay alguna devoción, ¿verdad? O hay una devoción mariana o algún santo o santa en particular que se asocia con la fundación de un pueblo, ¿verdad? Cuando hacemos la historia o revisamos la historia de otros pueblos, a veces esos colonizadores, ¿verdad? Venían de unos lugares particulares del reino de Castilla y León originalmente, y a veces imponían esa devoción, ¿verdad? A X lugar. ¿Okay? O sea que a veces hay unas historias variadas. Recuérdense que estamos en los procesos de investigar. Decía el padre Olin en el recorrido que hizo en la iglesia en el día de ayer, que en otras partes del mundo tú no llamas a San Mateo de Cangrejo. Tú le llamas el apóstol San Mateo. ¿Okay? Entonces podríamos decir, yo me atrevo a decir que aquí hay como una herejía, ¿verdad? Como que al fundarse por Pedro Cortijo y ese grupo ¿verdad? De familias negras libres, llamarle, y así tú lo ves en los documentos, porque esto no es inventado, así tú ves la documentación. San Mateo de Cangrejo nos quiere decir algo, querían decir algo. En la historia oral, fíjense que cuando vamos ahora a la iglesia, en la iglesia no queda ninguna imagen de un San Mateo negro. ¿Okay? Pero en la historia oral hablan de que había una imagen de San Mateo de Cangrejo negro en la parroquia. O sea que probablemente representa, ¿verdad? Es otra versión. Mucha gente no sabe que en Puerto Rico la devoción mariana nacional de Puerto Rico era la Virgen de la Montserrat. La Virgen de la Monserrate. La Virgen negra. Como en las tradiciones, por ejemplo, en otras partes de América Latina. Por supuesto, la jerarquía de San Juan impuso otra devoción, la Virgen de la Providencia. Esa es otra historia que otro día podemos hablar. Fíjense, hasta en las devociones religiosas imponen. O sea que sospechamos, recuerden que tenemos que seguir rescatando esa historia oral y seguir investigando porque tenemos que ver la evidencia también. O sea que sospechamos que hay unos elementos importantes también de esas devociones. ¿Okay? ¿Podemos todavía otra pregunta? Okay. Sí. Sí, sí. Uh-huh. No. Yo creo que la manera, bueno, y aquí Lexter y Jesús y José pueden hablar más también. Yo creo que ya la resistencia, estar aquí presente y estar en el día de ayer, yo creo que eso es parte de ello. Concientizar cada día, porque siempre ya lo han dicho otros, la educación es la clave. Porque educamos y resistimos y peleamos, pero que cada día jugar la pausa y a la misma vez estar activo y activa. Yo creo que eso es bien importante. O sea que siempre las resistencias siempre están, pero la tenemos que masificar, ¿verdad? Y tenemos que llegar a más gente, ¿ok? También quiero añadirle a eso que nosotros estamos, como estaba hablando Mayra, con el proceso del distrito cultural, pero también estamos tratando de poder traer, por ejemplo, el Departamento de Educación. Queremos llegar a las escuelas, queremos que las escuelas de la comunidad conozcan su historia, que sepan de que son parte de algo, como te decía, tienen que amar su historia, tienen que conocerla. Estamos trabajando también porque la parte, en la misma Ponce de León, ¿qué podemos hacer? Que se reconozca a Pedro Cortijo, porque eso es algo importante también. Eso lo estamos trabajando
conjunto con la GOIGO, con el G8, la Sociedad Histórica, el Comité Intersectorial, porque esa es la intención, que todos nos podamos unir y que las personas de las comunidades salgan y apoyen, como está diciendo, todo este tipo de actividades. De hecho, tenemos una página que se llama de Villa Palmera, ahí trabajamos el cementerio y cuando se habla del cementerio, mucha gente, familia, se pasan los miles y los miles hablando de los que habían nacido ahí, quiénes eran los que los cuidaban y todas esas historias las estamos tratando de seguir recogiendo. Muchos puertorriqueños que están en la diáspora, sí, sean parte de esto porque necesitamos esas historias, ser parte de ellas. Ayer tenía esta compañera que está aquí presente que me decía que ella era cangrejera de Luisiana y eso me emocionó porque mi abuela Caridad era de Humacao y abuela siempre decía que yo era una cangrejera de Humacao. Y cuando ella me dijo, yo soy una cangrejera de Luisiana, yo dije, está bien. Sí. Ojalá y eso pudiera ocurrir, pero aquí hay una gente que son tan españoles que parece que nacieron en Madrid y siempre han montado resistencia. O sea, no podemos pasar por alto que vivimos en un país que aunque disimulado, pero profundamente racista. Y para hacerte la historia corta, en el pleno corazón de San Juan, habían un carnaval, se llamaba el Carnaval de San Juan, pero obviamente estaba totalmente dividido. La reina blanca de condado y la reina de los artesanos, que era negra, por no decir negra, era la reina de los artesanos, donde en las escuelas se te enseña a ser español, se les rinde tributo a España. Yo no conozco ninguna escuela en Puerto Rico donde nos den, aunque sea lecciones simples sobre África. Yo no conozco a ningún puertorriqueño que diga, estoy loco por conocer a mi madre patria. Y si algo es importante, la madre patria de todos los afrodescendientes no puede ser España, tiene que ser el continente africano. Entonces, ni siquiera en la Universidad de Puerto Rico, mira, en todas las universidades del Caribe y en todas las universidades, en muchas universidades de Estados Unidos, hay un departamento de estudios africanos, excepto en las universidades de Puerto Rico. El tema de África y el tema de los afrodescendientes en Puerto Rico siempre se ha mantenido invisibilizado, pero peor aún, no queremos reconocer nuestro racismo. Inclusive van a ver pronto algunos documentos donde incluso se acusa a los tribunales superiores de Puerto Rico de ser racistas. Entonces, documentos donde, por ejemplo, cuando se inaugura el Hospital Presbiteriano, que es un hospital de una entidad religiosa, yo quisiera que ustedes busquen en el 1922 un letrero que dice, se va a inaugurar el Hospital Presbiteriano en el área de condado. Solicitud porque vamos a montar una escuela para enfermeras. Primer requisito, ser de la raza blanca. Y eso no lo dice Lester. Eso está en un periódico El Mundo del 1922. Hospital Presbiteriano va a ser una escuela de enfermería y el primer requisito es ser de la raza blanca. Y tú te preguntas, ¿cómo una entidad que supone ser religiosa, donde ante los ojos de Dios todos somos iguales y están buscando crear una escuela de enfermería solamente para mujeres blancas? Si buscamos en la historia de San Mateo de Cangrejo, como buscamos en la historia de Puerto Rico, apenas el papel de la mujer está presente. Yo pienso, después de leer la historia de Cangrejo de arriba abajo y seguirla investigando, sí, había un ejército de negros cangrejeros, había un ejército de negros de Loíza, pero yo estoy casi seguro que el papel de la mujer, porque he visto los uniformes de los negros cangrejeros, lo hacían las mujeres. Y estoy seguro que las comidas que se comían los militares, las hacían las mujeres. Y estoy seguro que las mujeres también cumplían
con el requisito de ser enfermeras. Así, pero esos papeles de la mujer también están invisibilizados. Así que el trabajo de nosotros es sacar de la invisibilidad todas esas aportaciones de negros y negras afrodescendientes de ambos sexos que han hecho parte de la historia de Puerto Rico. Desafortunadamente, los historiadores, por lo general, se les olvida la aportación negra a la formación de nuestra sociedad. Se les olvida las luchas que los negros dieron en defensa de la libertad de este pueblo, como personas como don Pedro Albizu Campos, Betances. Jamás su historia, o sea, hay un letrerito por ahí, está en la avenida Ponce y un letrero que dice Maestro Rafael Cordero. ¿Cómo yo podría comparar la historia de don Rafael, el maestro Cordero, con la de Ponce León? Si miramos las aportaciones, imposible, pudiéramos invertir los papeles. La avenida Maestro Rafael Cordero y quizás un callejón, si acaso, Ponce de León. Pues muchas gracias, ¿verdad?, por la participación, y yo creo que esto es un encuentro maravilloso, y ya saben, estén pendientes en Facebook de cualquier actividad. Se me cuidan mucho. Vale, gracias.